Bueno, vamos a lo que vamos. Comenzaré por hablaros de los 30 minutos más largos de mi vida. Cuando me vi en una habitación con una persona con un cuchillo. Hola, esta es la tercera parte de Hablando Claro sobre la defensa personal. Hoy os hablaré de algunas de las intervenciones en las que me he visto en mi vida profesional, más que nada para sacar enseñanzas de ellas, aunque también puede que comente algo de lo que me ha ocurrido, digamos, en mi vida civil. Como quizá ya algunos sepáis, tengo más de 40 años de experiencia en las artes marciales y deportes de contacto y más de 30 en la seguridad. Como os podéis imaginar, la mayor parte de estas incidencias ocurrieron en servicios conflictivos, tipo puticlubs, discotecas, hospitales psiquiátricos, sobre todo zona de urgencias, pero también en servicios tranquilos, a veces salta la liebre y ocurren cosas que no te esperas. Bueno, aunque siempre hay que esperar lo inesperado. La mayoría de incidencias que os voy a compartir ocurrieron hace más de 20 años. No os voy a contar las posteriores a esa fecha, quizá cuente algo, más que nada por motivos legales. Lo que os voy a contar ocurrió, digamos, en el siglo pasado, años 90 prácticamente. En la primera década de experiencia en el mundo de la seguridad. Por tanto, yo en esa época aún era algo bisoño, algo novato, tanto en la seguridad como en las artes marciales, pero siempre tuve claro que desde el día uno, ya que decidí empezar a trabajar en este rubro, en este sector, siempre tuve claro que tenía que formarme en defensa personal y si la empresa no me lo proporcionaba, me lo tenía que buscar por mi cuenta. Así, a pesar de que ya en la adolescencia, hablamos de 12, 14 años, ya había empezado a practicar lucha libre olímpica y grecorromana, fue a partir de mi decisión de empezar a trabajar en este sector, que fue por casualidad, no fue nada vocacional, pero a pesar de que no fue vocacional, sí que me sentía forzado a hacer un buen trabajo y, por supuesto, a estar preparado para este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, año 89, ya decidí empezar más en serio a practicar sistemas que me pudiesen ayudar en cuanto a la defensa personal para protegerme y también para no excederme, ¿eh? Por supuesto, me considero una persona pacífica y bueno, pues no es mi intención dañar a nadie. Bueno, pues como he comentado, por motivos legales no voy a referirme a la mayoría de momento al menos. Quizás si me seguís en el futuro vaya incluyendo, pues eso, nuevas intervenciones más recientes, pero estas os aseguro que no os van a defraudar en ese sentido. Se pueden sacar muchas enseñanzas de ellas y son bastante curiosas. Bueno, vamos a lo que vamos. Comenzaré por hablaros de los 30 minutos más largos de mi vida. Cuando me vi en una habitación con una persona con un cuchillo. Pero antes os quiero hacer una pequeña introducción. Cuando empecé a prestar servicio en un hospital psiquiátrico, mi idea acerca de cómo sería era un poco la de las películas, ¿no? Hay una persona que se agita, se pone nerviosa, se pone violenta o lo que sea, y de repente aparecen 20 enfermeros con sus batas blancas y lo sujetan y, bueno, le ponen la medicación o lo ponen en contención, lo ingresan o lo que sea. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Primero, vaya por mi parte toda mi comprensión y respeto a las personas que sufren o que tienen una enfermedad mental, porque es una enfermedad como cualquier otra, y la mayoría son personas pacíficas, pueden tener incluso una depresión, que no puede pasar, todos estamos expuestos a eso, ¿no? Una esquizofrenia, no se elige, ¿no? Son cosas que a veces te vienen y, bueno, no tienes culpa de nada, es una enfermedad por supuesto, mi respeto y mi solidaridad y todo esto.
Pero claro, hay una parte que viene cuando hay delincuentes que abusan de drogas y entonces se producen prácticamente ellos mismos una enfermedad mental. Entonces, es la enfermedad mental, es la falta de control, que ya tenían poca, por cierto, a, a la violencia que ellos mismos ya traen de su casa y entonces ahí son temas bastante peligrosos. Así como una persona que puede estar sufriendo una esquizofrenia paranoide, por decir ya, no tiene culpa de nada en ese sentido, pero si esa persona cree que tú le quieres hacer algún daño, pues si tiene un cuchillo en su mano, pues puede que se intente defender. Claro, eso está en su mente, pero tú puedes estar en una sala de espera con alguien así, o por la calle, o en su casa, o donde te pille. Si sufre un ataque de estos y piensa que tú le quieres hacer daño, pues igual se defiende en su mente y puede acabar con tu vida. Y claro, entonces cuando tú te ves que estás solo con una persona así, tienes que reducir a la persona sin hacerle daño o mantenerla contenida sin que pueda dañar a otras personas, a ti por supuesto y a otras personas, sin hacerle daño, porque claro, eso siempre, ¿no? Pero más en estos casos que es una enfermedad, y a ver cómo te las apañas, ¿no? Entonces aquí la formación en defensa personal es esencial. Bueno, pues siguiendo con lo que os decía de la idea que tenía yo preconcebida de cómo era el sistema, el funcionamiento de un hospital psiquiátrico, pues pensaba que eso, ante una persona enajenada o enferma mentalmente, pues bueno, venían los enfermeros si hacía falta, ¿no? Si era necesario, en caso de agitación, en caso de ponerse violento, y pues lo ingresaban. Bueno, pues esto no era el caso. En algún caso sí que venían algún que otro enfermero, incluso enfermeras, y conjuntamente cuando era un ingreso, cuando esa persona después de pasar visita con el psiquiatra, porque venían de urgencias, básicamente mi turno era de noche, entonces venían por la noche de urgencias, les atendía él o la psiquiatra y un enfermero o una enfermera en una sala, en una habitación, una visita suele ser de una hora aproximadamente, y si se decidía ingresar a esa persona, que venía voluntariamente a ingresarse, pues se la ingresaba. Pero si esa persona no se quería ingresar y el médico no contaba con una orden judicial o según él no procedía, y en este caso podía ser por dos cosas. Por eso os digo que os voy a contar cosas que han pasado ya más de 20 años y entonces cualquier comentario que yo os haga al respecto en cuanto a confidencialidad, pues ya ha prescrito. Más que nada para protegerme un poquito sobre estas cosas. Bueno, pues como iba comentando, si él o la psiquiatra entendían que no procedía el ingreso, pues porque no lo veían, y esa persona quería ingresar, ahí estaba el problema, cuando quería ingresar y no lo ingresaban. ¿Y qué pasa? Que muchas veces también era porque no había camas. Es un tema de inversión, ¿no? En sanidad, que ya sabemos qué políticos tenemos, ¿no? Bueno, entonces no había camas y los médicos es un poquito como una guerra. Tienen que dejar las camas disponibles para las personas que realmente las quieren aprovechar. ¿Qué pasa? Que a veces venían el típico delincuente que había cometido algún tipo de delito y quería que cuando el juez lo citara, él estuviera ingresado para que así tener algún tipo de atenuante, ¿no? Pues bueno, pues esta persona, ¿de dónde viene? Pues ha cometido un delito, le ha robado a alguien, le ha pegado a alguien, ha hecho algún tipo de perrería de las suyas, pero lo traemos del hospital psiquiátrico. Ah, que tiene una enfermedad psiquiátrica. Sí, ah, vale, pues ya tiene un atenuante. Entonces, esos delincuentes que eran, no es que no estuviesen locos, es que, entre comillas, entiéndese lo de loco, con respeto, ¿no? Sino que sí que tenían una enfermedad mental, muchos de ellos, producida por el abuso de drogas normalmente. Bueno, yo creo que este podcast no me lo van a mostrar ni al tatu, porque no me voy a callar. O sea, yo hablo de al pan pan y al vino vino.
Y aquí parece que no se puede decir nada en las redes porque enseguida te ocultan el vídeo con mucha delicadeza, pero bueno, yo espero que al menos a los que os llegue, pues podáis entender un poquito la situación. Vivimos en un mundo muy curioso donde no se puede hablar de nada. Mira, yo en los años 80, yo le explico a alguien que a día de hoy íbamos a estar usando palabritas, eufemismos, para no decir según qué palabras, porque entonces ibas a tener algún tipo de control, y se me rían en mi cara. O sea, había más libertad en los 80 para expresarse que ahora. Ahí lo dejo. Bueno, pues estos delincuentes querían su justificante, ¿no?, de estar ingresados, o al menos haber estado ingresados en la época en la que cometieron el delito. Y si el psiquiatra lo detectaba, pues evidentemente, si no lo veía para ingresar, porque, claro, tú si tienes la que sea, ¿no?, una enfermedad, la que sea, tú con tu medicación, si estás estable en tu casa, no tienes por qué estar en un hospital, en planta o donde sea, ¿no? Y tienen, pues la sanidad está como está, gracias a lo que todos sabemos, y pues el médico tenía que racionar las camas disponibles para la gente que realmente las necesitaba, o para los que más la necesitaban, porque si por mí fuera, esta gente no es que estuviese ingresada, es que no salía, pero bueno, digo, me hablo de los delincuentes, ¿eh? Y luego también estaba la otra parte de personas que sí que tenían una enfermedad, pero ¿qué pasaba? Como ingresaban voluntariamente, luego ingresaban, pasaban esa noche o 2 noches como mucho en el hospital, y luego pedían el alta voluntaria. Entonces no seguían el tratamiento. Entonces, como ya tenían precedentes de que era malgastar, entre comillas, una cama, pues el psiquiatra finalmente muchas veces decidía no ingresarle. ¿Qué pasa? Que algunas de esas personas se ponían violentas. Y tanto los delincuentes como esas personas solían saber, los delincuentes seguro lo sabían, la mayoría de ellos, que para conseguir un ingreso cuando no te lo acepta el psiquiatra es liarte a hostias. Pues tú imagínate la situación. De noche, 3 de la mañana, tienes muchas veces a una psiquiatra de 1,5 metros, a una enfermera de tal, que tienen muchos huevos para estar ahí, muchos ovarios, no te digo yo que no, pero físicamente es lo que tienes. Te ha venido quizá Maquila Gorila, un tipo de 1,80 m, bastante corpulento, y quiere ingresar. Y pues se da algún tipo de esta situación que o bien no aprovecha el ingreso, o bien es un delincuente buscando un ingreso, con su patología, por supuesto, pero un delincuente, y hay camas X, y eso es lo que hay. Y entonces le dicen que no. ¿Tú crees que van a venir como en las películas 20 enfermeros a hacer nada? No, no van a venir. Y esa persona se pone violenta. Se pone a intentar golpear a la doctora, a la enfermera, y tú estás fuera de la consulta. Tú no puedes estar dentro por un tema de privacidad, ¿no? Un tema de... Ya sabemos cómo es esto, ¿no? No puedes, lógicamente, se entiende. Pero ¿qué pasaba en la práctica en urgencias de un psiquiátrico? ¿Qué pasa? Pues que dejas la puerta... Ya el médico, ya no cierran la puerta, según como lo vean, no siempre. Según como lo vean, al menos en aquella época, no cerraban la puerta completamente. La dejaban ligeramente, ¿sabes?, entornada, con una rendijita, porque todos sabíamos que nosotros, en caso de que empezara la fiesta, nosotros, bueno, el vigilante, porque solo había uno, un vigilante, sin, por supuesto, lógicamente sin arma, una defensa. Ahí tampoco es que hubiera hecho mucha falta un arma de fuego. Bueno, otra palabra que me va a hundir el vídeo, pero me da igual. Pues eso, todos sabíamos, médicos, enfermeros y seguridad, que en caso de tal, pues bueno, pues para poder evitar que les partieran la cara al personal facultativo, pues podíamos entrar a interponernos, al menos, intentar evitarlo, parar la violencia. Y el tema era ese. En ese momento no te da tiempo ni a que vengan enfermeros de refuerzo, ni a que venga, por supuesto, policía. Porque esto es muy gracioso. Hay gente que dice, bueno, yo
mucho incluso gente de la profesión, gente de seguridad. Yo si se pone violento un paciente y tal, y le está pegando a la doctora o quien sea, a una visita, pues yo llamo a la policía, yo no me meto, yo llamo a la policía y que venga la policía y no sé qué, no sé cuánto. Mira, eso primero ya habla mucho de ti como persona. ¿Eh? Dejar que alguien le pegue a alguien y tú ahí mirando. Eso primero. Pero, a ver, ¿qué vas a decir al agresor? Tiempo muerto, que voy a llamar a la policía, no hagas nada, espérate aquí, no me ataques a mí, no ataques a nadie. Tiempo muerto, espérate 10, 15 minutos que venga la policía y hablas con ellos. Eso, vamos a ver. Simplemente es... Yo entiendo que estos servicios no son para estar tal como está la vida, porque son problemas, yo lo entiendo. ¿Es mejor no estar? Pues sí, se puede entender que no quieras estar, porque está mal pagado, está mal visto y son problemas y vale. Pero una vez estás, si eres una persona, si eres un ser humano, pues tienes que implicarte y tienes que ponerte en el lado del agresor incluso, no hacerle daño, pero también evitar que haga daño a otras personas. Y si no te da tiempo a avisar a la policía, tendrás que hacer algo tú, que para eso estás ahí. Y si no, no estés. Aunque a veces no te van a dar la opción de no hacer nada, porque se van a ir a por ti. Esperemos que solo sea uno, que no sea la familia, que a veces está la familia igual o peor que el agresor. Y entonces, igual te ves en una jarana tú solito con más de una persona, pero bueno. Entonces, si viene a por ti, porque sabe que aquí, si quiere ingresar, la opción es liarse a hostias con todo lo que pille, ¿tú qué vas a hacer si viene a por ti? Perdona, tiempo muerto, que llamo a la policía, espérate aquí, no me agredas. No, la realidad es que tienes que reducirlo. Tienes que coger el toro por los cuernos. Y como en ese momento aún no ha ingresado porque la doctora no lo ha ingresado porque está, por ejemplo, durante la visita, aún no es paciente. Hasta que no se dice, se ingresa y se firma el alta, no es paciente. O sea, el alta, sí. Bueno, el alta, ¿no? El ingreso. No es paciente. Si el médico dice que no ingresa, no es paciente. Y cuando no es paciente, te lo comes tú. Si se pone violento durante la visita o porque se tiene que ir, te lo comes tú. Pero es que si ingresa, también, si se pone violento y tú estás presente, también tienes que actuar. Aunque ya es un paciente y la cosa cambia, ¿vale? Pero cambia entre comillas, porque si se ha liado a hostias o ha cogido un arma o tiene un cuchillo o tiene un hacha, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? La cosa cambia, o sea, cambia hasta cierto punto, ¿eh? Pero entonces te lo comes si no ingresa y te lo comes a veces si ingresa. Pero antes de ir, digamos, a lo gordo del tema, aunque todo es bastante gordo, ¿eh? Porque lo que os voy a contar, bueno, mejor que lo cuente. Mira, vamos con el tema de que era un paciente. En este caso era un paciente, estaba ingresado. Pero, lógicamente, tienen su permiso para salir, pueden pasar por fuera, porque era un recinto muy grande. Y bueno, pues piensa que ahí había 500 personas ingresadas solamente 500 personas. La mayoría pues salían fuera, en fin, es que la mayoría no hay problema ninguno, son depresiones, son enfermedades, entre comillas, que no son violentas, pero luego hay un 10% que tienes antisociales, tienes psicópatas, tienes esquizofrenias, tienes delincuencia con diferentes politoxicomanías y trastornos. Y ese 10% de esos 500 ingresados, pues ahí tienes un numerito considerable. Y son chungos, son peligrosos. Y luego, en aquella época, todo esto que te estoy contando ya ha prescrito, ya ha pasado más de 20 años. Siglo pasado, siglo pasado. Yo es que soy del siglo pasado. Pues eso, aparte, cada mes venían a visitarse más de 3.000 personas, más junto con las 500 que ya estaban ingresadas. O sea, te puedes imaginar el nivel de incidencias que podíamos tener prácticamente diariamente, y a veces sin el prácticamente. Y sobre todo las más chungas, las más
peligrosas, aunque no siempre, pero las más eran de noche. De día también pasaban cosas, pero de noche tenías todos los números, ¿eh? Bueno, pues me avisa una enfermera, yo estoy cerca de urgencias, haciendo la ronda, la patrulla. Bueno, hay una persona, un hombre atrincherado en una habitación que está junto a los consultorios médicos y contigua, al ladito de la sala de espera para las personas que vienen de fuera a visitarse. Esa persona atrincherada tenía un cuchillo. Era un paciente con esquizofrenia, en un ataque de esquizofrénico, y que se sentía amenazado y estaba arrinconado en una dependencia, ¿no? Entonces, claro, el tema de acercarte a esa persona, si o quieres acercar a ti, si pensaba que tú eras el peligro, pues a ti, a la persona que estuviese, que va a visitarse al hospital, con tu madre, con tu hermana, con tu padre, tu abuelo, a ti mismo, si se cruza contigo, pues imagínate lo que te puede pasar, ¿no? Claro, mi trabajo era primero verificar si lo que me decía la enfermera era tal cual. Entonces tenías que ir, entrar en la dependencia y ahí te encontrabas con la persona que estaba a unos 5 metros de mí, en cuclillas, agachado, con la mirada perdida, pero mirándome en este caso, un cuchillo en su mano que tenía la mitad de la hoja dentro del bolsillo y la otra mitad se asomaba. Y él, por supuesto, el cuchillo cogido por el mango. Como el que está oculto a la espera de que le ataquen para atacar a él. Ahí tienes que tener la cabeza fría y analizar rápido, rápido. Entonces, bueno, ¿qué vi? Que en los consultorios médicos no había nadie, gracias a Dios, gracias a Dios. Y la única salida hacia otras personas, sala de espera, era la puerta por la que yo había entrado. Con lo cual yo era la única barrera entre esa persona con ese cuchillo y el resto de personas del hospital, ¿no? Que pasaban por el hospital, tanto trabajadores como visitantes. Bueno, por supuesto, ahí tienes que mantener la calma y leer la situación. Yo vi que si yo no me comportaba de manera brusca, esa persona en principio no estaba atacando, con lo cual yo no tenía que ir hacia ella para provocarle pues que se defendiera, entre comillas, ¿no? Pero tampoco me podía mover de la puerta, porque si yo me movía de la puerta a ir a avisar a alguien o lo que fuera, y esa persona se levantaba y traspasaba la puerta, se iba a encontrar en medio de las visitas. De gente mayor, de todo. Y claro, eso yo no lo iba a permitir, lógicamente, ¿no? Como ser humano. Entonces, por supuesto, teníamos un walkie, no era una época de teléfonos móviles como ahora. Tenemos un walkie, un transmisor, receptor, y con toda la discreción que pude y tranquilidad que pude, pues avisé a mi otro compañero que estaba como a 500 metros, cuesta abajo, porque ya te digo que es un sitio muy grande, y no podíamos juntarnos. Esa persona estaba en la entrada, controlando la entrada del recinto, y el vigilante de patrulla pues estaba solo por todo el recinto, urgencias incluidas, en aquella época, ¿eh? Pues di aviso al compañero para informarle de lo que había y que avisará a la policía. Yo, mientras tanto, estaba en la entrada haciendo de barrera y, pues, si se ponía algo agitado, intentando calmar verbalmente a distancia, unos 5 metros, a esa persona que podía reducir esos 5 metros hacia mí en cuestión de 2, 3 segundos, podía estar encima mío. Entendía de la situación que en este caso no hacía falta sacar la defensa, no era conveniente sacar la defensa, que era lo único que teníamos, porque eso podía poner a esa persona nerviosa, podía interpretar que le quería agredir y no era el caso, ¿no? No era una buena idea en ese momento. Hay que leer, cada intervención es diferente. Lo que sí que tenía claro es que esa persona, si se levantaba hacia mí o porque quería huir, traspasar la puerta, lo iba a tener que hacer por encima de mi cadáver.
porque yo no iba a permitir que otras personas salieran dañadas, incluso finiquitadas, pues por alguien que es una persona enferma, sí, pero que al fin y al cabo te va a quitar de en medio igualmente. Entonces yo, primero por mí y también, pues por otras personas, yo no me iba a mover de allí. Y esto que digo puede parecer muy obvio para otras personas, pero hay que verse. Hay que verse a unos 5 metros de una persona en ese estado que no se lo va a pensar, que es totalmente irresponsable judicialmente de sus actos y que no controla, es que si se tercia te va a apuñalar o va a hacerlo con el resto de personas inocentes que podían pasar por allí. Te digo, puede parecer muy obvio, pero hay que verse, majete. Hay que verse y aguantar el tipo. Pues bien, durante esos 30 minutos, que a veces la policía era un poco más rápida, en este caso, pues tendría cosas que hacer. Así son las cosas, ¿no? No estoy culpando a nadie, ¿eh? Pero bueno, también era una distancia llegar hasta arriba. Te digo que solamente de la entrada hacia urgencias, unos 500 metros cuesta arriba, o sea, ya era la distancia. Y en esa situación, y aquí viene una de las enseñanzas, es tu mente, tu mente. Tú estás ahí, en una habitación, alguien que te puede liquidar, estás entre esa persona y el resto, y por supuesto, ahí estás, ahí te quedas. Pero es que cuando una intervención es cosa de estás hablando lo que sea y de repente ocurre algo, se arma la jarana, ocurre la violencia, no te da tiempo a pensar mucho, aunque piensas, pero es una cosa de ya. Pues es como que actúas, entre comillas, entiéndaseme, como que entras en trance. Te centras, te focalizas, actúas y ya. Y no hay tiempo para el, llamémosle, sufrimiento mental. Pero tú calcula que durante media hora estás en una habitación encerrado con alguien con un cuchillo, que es peligroso. Y tu mente empieza, ¿pero qué mierda hago yo aquí? ¿Para lo que me pagan? ¿Para lo que me lo agradecen? ¿Para lo mal visto que estamos? Pero claro, no te vas, te quedas, pero tu mente ahí no es igual el ya, el boom, ha pasado o llegas y ya está montado y entras, que estamos quietos, de momento no pasa nada, hay este peligro que es mortal, de necesidad, y la ayuda no llega. Y tú ahí. Ya te digo que la mente es muy así, pero evidentemente sabes el peligro que hay, sabes que no hay que acercarse si se puede evitar, que es lo que siempre digo en mis clases de defensa personal, que ante un cuchillo lo más lejos posible. Si te puedes ir, te vas, y no acercarse porque es súper peligroso. Otra cosa es que entrenes combate contra cuchillo de plástico, pero combate para entender qué funciona y qué no funciona, llegado el caso, que pueda aumentar ligeramente tu posibilidad de salir vivo. Y yo siempre soy partidario de tener algo entrenado en combate, no a pie parado, no en técnicas sueltas, que se aprenden en técnicas sueltas, pero no aprender algo solamente a pie parado, sino en combate. Pero bueno, entonces cuando sabes lo peligroso que es un cuchillo, todos lo sabemos, pero quienes estamos en este mundo y nos preocupamos por ello, lo sabemos mucho más, pues tu mente durante 30 minutos estás ahí, pero bueno, pero yo qué coño hago aquí. Ah, tampoco vino ningún enfermero, doctor, nadie a prestar apoyo y mi pobre compañero estaba abajo a la espera de la policía y en la entrada y no podía moverse de allí. O sea que ahí te la comas, ¿vale? O sea que cuando era tema del hospital, entre comillas, que bueno, en este caso era un paciente y muy bien pudiera haber habido enfermeros apoyando, porque era un paciente.
pero no, a mí el personal de enfermería me dijo, ahí está y te lo comas. Y yo, pues, como era mi trabajo, fui. Y bueno, ahí no aparecía nadie, ¿eh? No aparecía nadie ahí en la habitación. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues después de este sufrimiento mental, y que gracias a Dios, el paciente con esquizofrenia paranoide, con su crisis, con su brote, no vino por mí, sino pues, en fin, hubiera hecho lo que hubiera podido y si me hubiera matado, me hubiese cortado, pero yo no me iba a quitar de en medio para que pudiese agredir a otras personas, ni mucho menos. Y si te digo la verdad, yo creo que llegado el caso, debido a la poca distancia, ya que decidimos sacar la defensa por no ponerlo más nervioso de lo que ya estaba, pero yo creo que es que no habría dado tiempo, si hubiese querido él, no hubiera dado tiempo ni a sacar la defensa. Había tenido que hacer lo que explico en mis clases de defensa personal, que es intentar bloquear y reducir, quizá golpear tampoco podía, ¿no? Si te va a matar, pero quizá me hubiese arriesgado a una serie de cortes con tal de no golpearle yo a él y intentar reducirle sin golpearle. En fin, a eso es lo que hay. Si no, dedícate a otra cosa. Pero bueno, también te digo que si no veo otra opción que golpearle, lamentablemente, pues le habría golpeado. Bueno, pues tras estos interminables, eternos, sempiternos 30 minutos, que un minuto ya se hace larguísimo, si no, espero que nos veáis, pero 30 minutos aproximadamente, puede ser 28, 35, no lo sé, no me acuerdo ahora el exacto. Aparecieron dos policías, no voy a decir el cuerpo, pero bueno, dos policías. Llegan a la sala, les explico lo que hay y me preguntan, ¿y el psiquiatra? Digo, pues pregunta aquí en admisiones, donde está el recepcionista que toma los datos y lo pone en contacto con el psiquiatra. Y se van los dos. ¿Tú tienes que se quedó alguno a apoyarme? Los cojones. Se van los dos y me dejan solo pues otros 5 o 10 minutos más. Pues nada, aguanta el tipo ahí. Ellos se fueron a buscar al psiquiatra y vuelven con el psiquiatra. Y bueno, al final parece ser que, gracias a Dios, también pues encontraron al padre del paciente y finalmente fue el padre del paciente que, hablando con su hijo, es una situación lamentable, ¿no? También, pero bueno, tiene la parte lamentable y empática, ¿no? Y tiene la parte de que te puede quitar de en medio. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Es así la vida. Y el padre del paciente, pues con la policía al lado y con nosotros al lado y tal, pues fue finalmente el que consiguió que soltara el cuchillo y se procedió al ingreso. Esto acabó así, pero perfectamente se podía haber venido para encima. Tengo intervenciones también en las que sí que se lanzan, pero ya las contaré, ya las contaré. Aquí por un tema de duración, porque me suelo enrollar bastante, pues no puedo pasar de la hora de vídeo, ¿no? Aquí aún voy a contar más cosas ahora, pero bueno, que aquí no se ha acabado. Pero es que si empiezo con una nueva, tranquilamente pueden dar otra media hora larga, otra media hora o una hora casi, si no de esto, y bueno, porque dan para mucho. Y yo aquí lo que quiero es sacar enseñanzas. Primero explicaros a los que estáis en el mundo de la seguridad. Por supuesto, la policía me ha ayudado muchas veces, ¿eh? O sea que no es una crítica a la policía. Ellos en ese momento lo entendieron así, que lo veían todo controlado. Quizá yo les transmití confianza y se fueron tan tranquilamente a por el psiquiatra. Pero yo me sentí, coño, quedaros al menos uno, cabrones. Pero bueno, ellos me veían allí bien y que todo estaba bien y se fueron. O sea, pero bueno, yo creo que estoy aquí también gracias a la policía que en alguna me ha sacado que yo pensaba que no salía.
Entonces, esto de criticar al que nos protege, ¿no? Yo creo que la seguridad privada también somos parte de los que protegemos, pero bueno, criticar a que nos protege, luego nos acordamos de ellos cuando nos atacan, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están, verdad? Esto es como, mira, una cosita corta. Esto es como en el metro un compañero, esto no me ocurrió a mí, me lo contó un compañero bueno, que vio como un individuo, pues un individuo le había quitado la cartera a una anciana, metiéndole la mano en el bolso, y justo, mira, dio la suerte, entre comillas, de que estaba el vigilante detrás y el individuo se quería ir y claro, el vigilante lo que fue a pararlo, que quería escaparse y al final tuvo que sujetarlo y cayeron al suelo y el vigilante encima suyo intentando reducirlo. En esto la anciana se gira y al ver esto le dice al vigilante, ¿pero qué haces? Pero para, que lo vas a matar, ¿pero qué haces? Suéltalo, pobrecito, no sé qué, no sé cuánto. Y mira, bueno, también estas anécdotas que os explico ya han prescrito, ¿eh? Y tampoco voy a dar muchos datos. Pero ese día el compañero estaba un poquito hasta las narices y entonces cuando el individuo tenía en su mano la cartera de la anciana, digamos el ladrón, ¿no? El ladrón. Y le dice, señora, esta cartera que tiene este señor en su mano, bueno, no le dijo señor, le dijo otra palabra un poquito más grosera, pero bueno, dice, ¿es suya? Y dice, ay, sí, sí, mi cartera, mi cartera. Y mira, me lo contó así, no sé si fue así, pero esto es lo que me contó el compañero. Dice, mira, me levanté, el tío se fue corriendo con la cartera y lo dejé irse. Y dice la señora, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? Pero cójalo, no sé qué. Dice, señora, hace un momento usted me acaba de decir que lo deje en paz, que le voy a hacer daño y que lo suelte. Pues eso he hecho. Bueno, pues un poquito esto, ¿no? El buenismo, ¿no? El buenismo que a veces hay y que cuando un vigilante o una policía tiene que intervenir y sujetar a alguien que no se deja, porque nadie se tira encima de nadie. Porque mira, hoy me voy a tirar encima de esta persona porque tengo un mal día. No suele ser el caso casi nunca. Si pasas a mayores es porque no te queda otra, porque la persona, digamos, no coopera y tienes que reducirla. Y desde fuera se ve todo muy fácil y muy bonito. ¿Vale? Que sí, que hay excesos, por supuesto. Que hay gente que no sabe lo que hace, muchísima. Por eso yo estoy con lo de las clases, a ver si consigo transmitir algo, porque sí que es cierto que hay muchos vigilantes que piensan que por no formarse en la seguridad privada, perdón, en la defensa personal, eso les va a proteger de no verse en una situación conflictiva, ¿no? Agresiva. Y no, o sea, estás en un trabajo que esto puede ocurrir y será mejor saber qué hacer que no saber qué hacer. O sea, esa idea de que, bueno, mira, este va al gimnasio a aprender defensa personal porque es un rambito, es un rambito. Esto entre los mismos compañeros de la seguridad. Viendo mal que sí, que habrá rambitos, que habrá gente que se exceda, que habrá gente que tal, que se crea. Pero es que lo normal debería ser aprender a defenderse. Y si la empresa no te lo paga, te lo tienes que pagar tú porque es que es tu vida, es tu seguridad, la de otras personas. Pero bueno, esto llámame tonto, ¿no? En fin, es como yo lo veo. Pero bueno, hablando de situaciones, ¿no? Y, y el caso es este, ¿no? Que yo os quería transmitir cómo es realmente una situación real, cómo funciona la mente. Ya os comento que hay situaciones de que se tiran encima o tú tienes que tirarte encima y si llevan armas o lo dejan de tener, pues es lo que hay. Si no, no estés. Y yo a mis 56 años, te digo la verdad, sinceramente, yo ya procuro no estar. Yo tuve una época de mi vida muy cañera, que fue donde aprendí muchísimas cosas. Luego me han ocurrido más últimamente, te hablo ya de 40 para adelante, ahora tengo 56, como te comento, más esporádicamente, aunque en la vida civil, que también ocurren cosas, pero bueno. Pero que ya procuras no complicarte la vida, porque sí que es cierto que para lo que comentaba antes, para lo que te pagan y te agradecen,
pues ya llega un momento que no quieres follones, que no quieres tener que ir adelante de un juez por una intervención, perder una mañana de tu vida o más y exponerte a que te denuncien y, en fin, por ayudar a otros, ¿no? Yo eso todo lo entiendo. Y sí, que mejor no estar, que tal, que cual, pero si tienes una época, por lo que sea, que te ha tocado, por lo que sea, quieres aprender, quieres y, y te ves en esa situación, te tendrás que formar. Y si la empresa no te forma, que deberían informar, oye, ojalá alguna empresa contactara conmigo y me dijera, mira, oye, contamos contigo, que tienes experiencia en el sector, que eres un tipo que sabe de lo que está hablando, para formar a la plantilla. Oye, cómo me gustaría. Lo haría gratis. Lo haría gratis. Mira lo que os digo. O sea, que no es un tema económico. Porque los que me conocen ya saben que yo si he de enseñar gratis, enseño gratis. Porque me gusta y punto. Pero bueno, qué bueno sería, ¿no? Yo vivo en Barcelona. Qué bueno sería. Pero no sé si va a ocurrir. Y bueno, y lo típico, que tienes que aprender a protegerte, no porque seas un rambito, no porque seas un rambito, sino porque estás en un sector que si no, no te metas. Que yo entiendo que hay mucha gente que se mete porque no tiene otra cosa y está intentando a ver si consigue que no le pase nada. Bueno, es así, es lo que hay. Yo tampoco soy vocacional, ¿eh? Yo no tengo seguridad por algo vocacional, ni quiero ser, ni quise ser policía en su día, como dicen, es que este es policía frustrado. Yo no quería ser policía tampoco. No quería ser ni vigilante ni policía. Se dio así la vida y ya que estaba dentro intenté formarme si hacía falta por mi cuenta. Eso es todo. Y por supuesto tener humanidad, no excederse con la persona a la que reduces, pero también protegerte a ti y a otras personas y dar la cara, dar la cara. Madre mía, pensaba que me iba a dar tiempo en 45 minutos a explicar todas las intervenciones, todas, y solo he explicado una. Madre mía, y tengo un montón. En fin, ya os iré comentando más para que saquemos experiencia y bueno, y me comentéis un poquito de feedback y tal y tal. Y por supuesto, esta gente que a veces deja un comentario sin tener ni idea de lo que dice y bueno, que si soy un fantasma, que si tal que cual, y se ríe un poquito de la defensa personal y cree que tal, y pues vuelvo a decir lo mismo, ¿qué sabréis? ¿Qué sabréis de mi vida en las que me he visto, me he dejado de ver? Yo os hablo de experiencia. Mira, vuelvo a repetir, no os he dicho mi nombre, ni qué grado tengo, ni qué en defensa personal, ni qué danés, ni qué estatus, ni nada. Solo hablo de experiencia y eso es lo que intento compartiros, porque lo importante es el mensaje. A mí figurar me importa un bledo, ¿vale? Por ser educado. Que estos temas va a ser difícil que os lleguen, porque aquí vivimos en un sistema que no se puede hablar de nada. Bueno, pues yo intentaré, ¿sabes? Decir al pan pan y al vino vino, como lo decíamos en los años 80, que parece mentira que estemos así, que no podamos hablar de nada. Parece que la gente no sepa, eh, vamos, que no la consideren capaz de discernir qué pueden escuchar y qué no, y qué entender y qué no. Que tiene que venir papá o mamá plataforma o papá mamá estado a decirles, mira, esto escúchalo y esto no, que no es mayor de edad, por favor. Así que si me queréis ayudar un poquito a combatir esta censura que hay tan terrible, pues compartir, literalmente, valga la redundancia, compartir el vídeo, porque es la única manera de que esto llegue a alguien más, porque si es por las plataformas y el establishment, pues ya te digo, no lo van a hacer. Me doy con un canto en los dientes con que me dejen al menos publicarlo, porque esto es para ayudar a la gente, no es para otra cosa. Bueno, un abrazo y paz y bien. Nos escuchamos en la siguiente intervención.